Una palabra desde el corazón del Padre. Las preferencias por parte de los padres en sus hijos. Para ello vamos a ir a Génesis 25, versículos 27 al 28. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, y Rebeca amó a Jacob. Quiero detenerme entonces a hablar de cómo este favoritismo empezó a afectar al padre, a la madre y a los dos hermanos. Comencemos hablando del padre, de Isaac. El favoritismo en Isaac lo llevó a ser un padre preferente. Lo llevó a ser un padre sobreprotector. Él desbordó todo su sentimiento emocional hacia su hijo Esaú, con el que él más se entendía. Y perdió de vista lo siguiente, que ese favoritismo no solamente dañó terriblemente el corazón de su otro hijo, sino que también afectó a la postre al mismo Esaú. Hablemos de la madre. El favoritismo en Rebeca la tornó a ella como una madre controladora. Y mucha atención, porque Rebeca no solamente escogió a Jacob, su consentido, por encima de su hermano Esaú, sino mucho cuidado, ella prefirió a su hijo antes que su esposo. Por eso es que el favoritismo, desde cualquier punto de vista que se vea, coloca la ecuación familiar en una situación de mucho riesgo. Ella fue más leal con su hijo que con su esposo. Ya era un hombre hecho y maduro, y su mamá seguía manejándole la vida. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un favorito por encima de otro, usted termina controlando y manipulando, convirtiéndose en una mujer, o en una mamá para este caso, totalmente posesiva. ¿Qué produjo el favoritismo familiar en Jacob? Pues bien, recordemos que Jacob tuvo una sobreprotección excesiva por parte de su madre, aún en la etapa adulta, pero también se le restringió la relación afectiva con su padre. Creció sin empoderamiento, porque el padre estampa en el carácter, en la identidad de un hijo, empoderamiento. Entonces eso hizo que Jacob se volviera una persona dependiente de las otras. Yo pido al Espíritu Santo que esté removiendo en nuestros corazones esa actitud equivocada que como padres tenemos de querer resolverle la vida a nuestros hijos, sino que más bien los preparemos con los principios de la palabra de Dios, oremos por ellos, los equipemos espiritualmente, que permitamos que ellos se enfrenten a la vida. Pero también oro por el Jacob que hoy me está escuchando y me diga: pastor, sí, todo el tiempo yo he sido un dependiente, todo el tiempo yo he sido vulnerable emocionalmente, y que hoy el Señor venga a equipar, a revelar, a sanar esa sobreprotección, esa manipulación, ese control de aquella madre, pero también esa distancia emocional y ese rechazo relacional que recibió por parte de su padre. Y termino hablando de Esaú, el cuarto integrante de esta familia. ¿Y cómo manifestó Esaú, o cuál fue la consecuencia que vino sobre él como resultado de estos favoritismos familiares? Él se convirtió en un hijo rebelde. Esaú creció con una restricción emocional por parte de su madre. Su madre estaba tan embelesada prestándole atención a Jacobito que privó de afecto a Esaú. Y él posiblemente gozaba del favor de su papá,
Pero es que es tan importante el amor paterno como el amor materno. Por eso Dios diseñó la familia con padre y con madre. Ahora, Él hizo algo que traería amargura al corazón, no solo de su madre, sino también de su padre. ¿Qué hizo? Se metió con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Ese principio que modeló Isaac al tomar a una mujer de yugo igual para casarse, lo rompió y lo quebrantó Esaú. ¿Por qué? Por rebeldía. Porque en su corazón había una mezcla de sentimientos, de rabia por la falta de afecto de su mamá, pero mucho cuidado también por el favoritismo de su papá. Así que no todo lo que nuestros hijos hacen es por el ejemplo que les damos, sino muchas veces son heridas causadas en la relación paterna y materna. Recuerde, en muchas ocasiones la raíz de un pecado es una herida sin sanar. Él tenía una herida en su corazón. Jesús viene hoy a transformar con su poder a ese padre preferente, a esa madre posesiva y controladora, a ese niño que quedó frágil emocionalmente y que ahora siente que puede ser abusado por los demás, y también a ese hijo que ha crecido y que ha manifestado rebeldía y que está haciendo actos impropios, actos contrarios a la palabra de Dios, con los que busca causarle dolor a sus padres. Una de las causas que quebrantan las relaciones familiares, a la que más atención debemos colocarle, es precisamente esta: el favoritismo. Porque recuerde, ese que hoy usted favorece por encima de sus hermanos, se puede volver en su villano, en una persona que aflige su alma y su corazón. Una palabra desde el corazón del Padre.